considera que ya la relación se está tornando aburrida. Él me dice que sí, que quiere un trío con otra mujer. Entonces, doctora, yo tengo mis necesidades también. Eso es mi placa. Ay, no, pero la gente está desquiciada, señores. ¿Qué consecuencias en la salud puede tener el tener sexo con un animal como este? Lo que ha hecho esta señora es difamarme a través de Facebook diciendo que soy homosexual. ¿La verdad? No es la verdad. Nunca fuiste su novio, solo una amiga más. ¿Tú eres afeminado? Sí. Es mala influencia porque es gay. Porque yo estoy segura de que Santiago no es gay para nada. Soy la mamá de Santiago. ¿Y usted quiere un hijo gay? Porque son buenos. Son los mejores. A mí no me importa. Decoran bien. A mí no me importa. Y se ocupan de sus padres cuando nadie se ocupa. Por eso usted quiere un hijo gay. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El político sueco Axel Gustafsson dijo: el celoso siempre busca un secreto cuyo descubrimiento le causará desdicha. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vemos que hay algo de celos andando aquí, así que veamos cómo se relaciona este caso a esta cita. Señor director, que pasen los litigantes, por favor. Yo me considero una mujer hermosa y atractiva para que el hombre que esté conmigo me desee. Si quiere otra, que se vaya. La mujer me tiene cansado con sus celos. Ella no entiende que me gustan flacas y frías. Buenas tardes y bienvenidos. Cristina, estás demandando a Alejandro. ¿Este es tu esposo? Sí. Ok. Explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Buenas tardes, doctora. Yo estoy demandando a mi esposo. Quiero que despida a una de las empleadas que tenemos en un negocio que tenemos en común. Si no lo hace, quiero el divorcio y el 50% del negocio. Ok. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 7 años. Llevan 7 años. ¿Tienen hijos? No. No tienen hijos. Muy bien. Ahora explícame por qué tú quieres que él despida a dicha empleada. Ok, le voy a contar. Llevamos 7 años casados, tenemos una relación muy tranquila, una relación feliz. Somos jóvenes, hacemos muchas cosas, somos muy aventureros. El negocio nos da suficiente dinero para viajar, para hacer muchas cosas juntos. 7 años a mí no me parece un montón de tiempo, pero él considera que ya la relación se está tornando aburrida, que 7 años es un siglo, y decidió decirme que yo soy una mujer supremamente aburrida. Yo me sentí muy frustrada, obviamente. Le dije, ok, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que hagamos? Innovemos, juguetes, inventemos algo. Si estás aburrido, pues hagamos algo, pues porque yo lo quiero y quiero salvar mi matrimonio. Él me dice que sí, que quiere un trío con otra mujer. A mí me parece bastante machista el tema del trío con otra mujer, porque siempre todos los hombres son con el mismo cuento. Típico. Entonces le dije, ok, vamos a hacer un trío con otra mujer, pero primero vamos a hacer un trío con otro hombre. Pero pues, doctora, era una prueba. Era porque yo jamás pensé que él iba a querer... Sí, pero es que yo jamás pensé que él iba a dejar que yo me acostara con otro hombre. Yo lo estaba probando, era intentando que él no quisiera el trío con la mujer. Pero, doctora, disuadirlo. Sí, disuadirlo. Él dice... Ok, no me dice ni sí ni no, yo asumo que eso se queda así y un día me llega con el hombre. Está el chico para el trío. Entonces me doy cuenta que el chico es nada más y nada menos que el esposo de la empleada que yo quiero que despida, que también es empleado nuestro. Entonces él me dice, ok, hagamos el trío. Yo ya no me puedo echar para atrás porque ya había dado mi palabra, porque ya había dicho que sí iba a hacer el trío. Ah, sí. Pero es que ya no me puedo echar para atrás. Bueno, finalmente la finalidad del rollo era
salvar el matrimonio. Claro. Así que dije, ok, hagamos el trío. Entonces hicieron un trío con el otro hombre. Me acosté con el otro hombre, no me gustó, es un gordito X, pero pasó. Pero lo disfrutó, ¿cierto? Pero pasó. Cuando estaba con él, la pasó rico. Ok. Bueno. Pasó, pero porque él me lo pidió. Pero le Pasó, gustó. hicimos el trío. Yo había dado mi palabra, así que yo tenía que hacer el trío con la chica. Doctora, yo tenía toda la intención de hacer el trío con la mujer. Cuando yo llego, nosotros tenemos como un cuartico en la parte de atrás de nuestro negocio. Nosotros tenemos un pet shop. Ah, un pet shop. Y horrible. Y en el cuartico tenemos una pequeña cama. Yo llego a hacer el trío con esta mujer y lo primero que yo encuentro es esta señora con una serpiente, una cosa así gigante encima, caminándole, ratones, ratas. Es una cosa asquerosa. Mire, doctora, yo no voy a hacer negocio jamás porque le tengo asco a la de los animales, al olor, a todo lo que pasa en ese lugar. Es de los dos, pero pues él es el que está todo el tiempo allá porque a mí no me interesa ir por allá nunca. Okay. Yo nunca voy. Entonces llegas allí, te encuentras a la mujer aquella llena de animales. De una serpiente, que fue lo que más... O sea, serpientes, ratones, una cosa horrible. Ellos pretendían que yo hiciera un trío en esas circunstancias. Obviamente dije que no y me fui. No lo hice. Desde ese momento, este señor ahora se la pasa metido todo el día en el negocio, no trabajando, no. Para el negocio de los Antes dos, de eso no trabajaba, ahora sí trabaja mucho, se la pasa todo el día allá, no llega a la casa a veces. Le encontré unos mensajes en el celular bastante exóticos, sí, exótico. a los amigos, no, espérate, un momento, a los amigos, donde les dice que, ay, que mi flaca hermosa, que qué rico me lo hace mi flaca, que cómo se me mueve mi flaca, y no soy yo la flaca porque a mí no me volvió a tocar. Entonces, no sé... ¿Y es flaca? ¿La empleada es flaca? La empleada es flaca, entonces yo asumo, yo intuyo, porque no hay más flacas, se la pasa todo el día en el negocio, pues tiene que ser esa mujer. Y quiero que la despida. Claro, ya, perfectamente, me hace y sentido. Y si no, pues entonces esto se Entonces, acabó. si no, se acabó esto. Ok, perfecto. Bueno, Alejandro, ¿cómo respondes? Doctora, yo no voy a despedir a Cepla porque ella es muy buena trabajadora. Sí, y buenísima. realmente ella trabaja, le queda un ratico más, ella cuida a los animales, las mascotas. Es una tienda de mascotas. Ah, y cochina. ella no le tiene asco a los animales y es muy buena trabajadora. Y yo a ella no la voy a despedir. Primero porque el negocio es de ahí donde tenemos la plata. Entonces, cuando no está de tiene nada que compras, ver, ahí eso sí no se tiene olvida nada de que eso. Sí, pero, o sea, ¿estás dispuesto a perder tu matrimonio por no despedir a una empleada? O sea, hay suficiente evidencia para que ella sospeche de que tú estás teniendo algún tipo de relación con la empleada. Doctora, es que nosotros subimos una relación, pero fue solamente una vez para innovar la relación, pero ella estuvo de acuerdo. para Ella se innovar. enteró también, estuvo de acuerdo en hacer prácticas diferentes. Que ya ahorita dice que no, y solamente fue ese momento, ya no pasa nada. Fue un evento, la pasamos rico y así quedó todo. Hoy en día es una buena trabajadora, somos amigos y no pasa nada más, pero ella los celos, no son amigos. los celos la además, obsesionan. él me obligó a estar con esa La mujer, con el obsesionan, la esposo de esa obsesionan. mujer. Pero siempre hemos hecho cosas diferentes. Ok, No. ok. Déjame hacer un corto receso. A la vuelta, yo quiero que tú me expliques qué ha pasado con la vida íntima de ustedes o cómo es la vida íntima de ustedes en este momento. Porque al final de cuentas, así es que se mide si una relación íntima está funcionando o no. Tiene que haber relación. Regresamos después de este corto receso. Eso me provoca. Lo que me es curioso es cuando el individuo es capaz de llegar hasta este tipo de cosas, la zoofilia. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.